Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa. Este día se lo transmitimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 21 de octubre del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Vamos a, en una parte del programa, concentrarnos en torno a la crisis por el agua, y esto a partir de varios aspectos. Vamos a tener una entrevista esta tarde con María González, quien es directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, del IMDEC. Es una de las organizaciones que están denunciando un intento por privatizar el agua detrás de este proyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. De hecho, en redes sociales están convocando el IMDEC y otras organizaciones una campaña de recolección de firmas pidiendo pues un parlamento abierto para discutir el proyecto o las iniciativas de la Ley General de Agua, incluyendo una ley ciudadana. Vamos a hablar con ella más adelante, pero a propósito de esto también vamos a compartirles algunos trabajos que publican algunos medios de comunicación, entre otros el diario Milenio, que publica un reportaje sumamente grave que denuncia cómo hay un cártel del agua liderado por 6 líderes del Partido Acción Nacional, quienes acaparan las concesiones en la región del Bajío e incluyen ahí a varios dirigentes, entre otros el exgobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña. También, pero sobre esta situación, pues hay otros pronunciamientos, esto de parte de al menos representantes de 17 estados, de comunidades indígenas de 17 estados del país, quienes denuncian despojos del agua, esto en el marco de un encuentro que se realizó en días pasados allá en el norte del país como parte de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. Hacia el final del programa les pondremos al día con la terrible situación en la Franja de Gaza, donde, por cierto, el dirigente de Israel, Benjamín Netanyahu, no tuvo empacho en presumir prácticamente allá frente al Parlamento israelí que este pasado domingo las Fuerzas Armadas de ese país lanzaron hasta 153 toneladas de bomba contra la Franja de Gaza, y se supone, en teoría, que todavía están en marcha la supuesta tregua. Muy, muy frágil esa tregua, y terrible cómo continúan los crímenes de guerra por parte de las autoridades de Israel. Y vamos a arrancar el programa con un resumen de la crisis más cercana que tenemos social, que es la crisis en torno a personas desaparecidas. Hay varias informaciones, sobre todo vamos a compartir un trabajo de NTR que detalla que a pesar de que hay un aumento en los recursos para la localización de personas en Jalisco, las autoridades están encontrando a menos personas desaparecidas. Es el menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También un saludo al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y también una bienvenida a las muchísimas personas que nos acompañan desde geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. Gracias también a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias a Stacy Torres, que nos apoya con la producción de este espacio, al igual que Alejandro Coronado. Bien, vamos a partir con este trabajo que publica el día de hoy NTR. Cuenta que, pese a que el presupuesto conjunto de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas aumentó 5 veces entre los años 2019 y 2025, sus indicadores en cuanto a la localización de personas cayeron 20% en ese mismo periodo. Las tendencias son completamente opuestas. Año con año cae la cantidad de personas localizadas por mes, mientras va en constante aumento el presupuesto.
algo que no debería ser así. Se supone que a medida que, comentábamos, hay más presupuesto, debería ser más eficiente la labor de las autoridades para localizar a desaparecidos, pero no está siendo así. Volviendo a la nota de NTR, cuenta que los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas indican que en 2019 las autoridades confirmaron la localización de 3.177 personas que estaban desaparecidas, ya sea desde ese año o en años anteriores, lo que significa que por mes se localizó a 256 personas en promedio. Esa cifra es récord desde la creación de las dos dependencias. Se recuerda que hablamos de la Comisión de Búsqueda y la Vicefiscalía. En contraste, ese año solo hubo 50 millones de pesos para las dos dependencias según el presupuesto de egresos autorizados. Eran 10 millones para la Comisión de Búsqueda, 40 millones para la entonces llamada Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Fue la menor cifra de recursos desde entonces, pero con el paso de los años la cantidad de personas localizadas bajó. En 2020 se confirmaron 3.127 localizaciones y 261 en promedio al mes. En 2021, 249 mensuales. En 2022, 233. En 2023 hubo un ligero aumento a 250 como media por mes. En 2024 se tuvo la menor cantidad con 211 y en los primeros 9 meses de 2025 suman 1.905 en total o 212 localizaciones al mes. Así el balance entre 2019 y 2025 indica una caída de 20% las personas halladas por mes. Rubén Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? En este excelente reportaje de Lauro Rodríguez también contrasta entonces que el presupuesto se ha aumentado. En 2020 las dos dependencias tuvieron 122 millones de pesos. En 2021 aumentó ligeramente a 130 millones de pesos. Para el año siguiente, 2022, 144. 2023 tuvieron 206 millones de pesos. El año pasado ya 226 millones de pesos y en el año que corre 226 millones de pesos. Por lo tanto, en el periodo referido el presupuesto aumentó 353% y al revisarlo por dependencia, la Comisión de Búsqueda pasó de 10 millones a 82.5 millones, lo que representa un aumento de 725%, y la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas pasó de 40 a 144 millones de pesos, un incremento de 260%. Hay que recordar que a pesar de estos datos contrastantes, sigue siendo necesario aumentar de recursos. Hablamos con la diputada Tonantzin Cárdenas hace un par de semanas y en consenso con las familias está exigiendo que al menos se destinen 1,000 millones de pesos, tanto para ambas dependencias como para las otras dos dependencias que atienden a familias que buscan a sus desaparecidos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y también la Comisión Estatal de Búsqueda. Bueno, desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ven positivo el aumento de presupuesto que ha habido en las dependencias encargadas de las labores de búsqueda, pues gracias a eso han podido mejorar su infraestructura, plantilla y equipamiento. No obstante, que eso no se traduzca en más personas localizadas hace que sea necesario que se fijen mejores indicadores de planeación, incluso que haya auditorías para saber cómo se gastan el dinero de las dependencias que tienen que ver con esta agenda. Ahí recogen declaraciones de Jonathan Ávila. Y vamos a otra nota que tiene que ver con justamente los esfuerzos que hacen las propias familias. La vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Maribel Cedeño, denunció que pese al incremento de recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, el problema no solo persiste, sino que ha aumentado mientras la participación ciudadana en las búsquedas disminuye. La activista señaló que aunque el presupuesto ha triplicado lo destinado anteriormente, la falta de maquinaria y personal capacitado limita el trabajo en campo. Incluso la semana pasada las autoridades querían frenar labores de búsqueda en la fosa de Arroyo Hondo por estas carencias y ellos buscaron apoyo con la sociedad para que no sucediera. Es lamentable. La vocera de Guerreros Buscadores criticó que los colectivos no son consultados sobre sus necesidades y deben gestionar apoyo por cuenta propia, recurriendo a recursos propios o la sociedad para rentar maquinaria y continuar las excavaciones. Con un pico, pala y varilla, dice, han logrado más que muchas instituciones, y enfatizó que la inversión debería enfocarse en drones y tecnología especializada que facilite la localización de cuerpos. La vocera criticó que instituciones como Fiscalía Estatal, Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses estén sobrepasados debido al escaso personal para procesar cientos de bolsas que salen de las distintas fosas como Las Agujas, Tizate y Arroyo Hondo. Y Cedeño aseguró que aunque las reuniones con autoridades permiten expresar necesidades e inquietudes, estas no se reflejan en las decisiones reales, generando frustración y falta de resultados concretos, y el colectivo insiste en que una coordinación real entre autoridades y colectivos permitiría avanzar significativamente en la localización de búsqueda de personas. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que en la semana del 13 al 19 de octubre localizaron a 16 personas que contaban con reporte de desaparición.
De ellas, según el reporte de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, 8 contaba con cédula de búsqueda activa y carpeta de investigación, y de estos 2 víctimas fueron localizadas con vida y 6 localizadas sin vida. Sin embargo, la Fiscalía no puntualizó en los sitios o municipios donde fueron localizadas las víctimas de desaparición. Señala que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas mantiene el compromiso de fortalecer las acciones de búsqueda. Y se recuerda acá que durante el mismo periodo de octubre se registraron otras 16 denuncias por desaparición, las cuales ya forman parte de procesos de investigación en curso y atendidas según los protocolos. Bueno, y vamos a más información. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, publicaron el viernes la convocatoria para elegir a las 3 personas representantes de colectivos de búsqueda en la Comisión de Trabajo para inhumar a personas fallecidas no identificadas, no reclamadas, bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es una nota de NTR. Ellos recuerdan que publicaron la semana pasada, el 11 de octubre, el gobernador Pablo Lemus publicó el decreto en el que se crea esta comisión de trabajo y se le ordena a la Secretaría de Planeación General el proceso para la selección de 3 personas representantes de colectivos para estar en este grupo por la temporalidad de 1 año. Es un trabajo importante porque va a supervisar y puede influir incluso en presionar a Ciencias Forenses para acelerar los trabajos de identificación de personas. De hecho, la convocatoria señala que deberán ser los colectivos los que propongan a las personas postulantes y que cada agrupación podrá postular a una. Los requisitos es tener alguna documentación que permite identificar a la organización como colectivo de familiares buscadores. Puede ser un acta constitutiva, invitaciones oficiales o un documento en la que las y los integrantes evidencien la existencia de la agrupación. También deben presentar una carta de postulación en la que mencionen a la persona que el colectivo va a postular, el comprobante de domicilio del colectivo o de su representante y una copia de la identificación de la persona postular. Las fechas: el plazo se abre hoy y tienen hasta el viernes para el registro, y del 27 al 28 de octubre se revisarán los expedientes. El 28 se publicarán los perfiles de quienes cumplieron con los requisitos y el día 29 será la selección. El método consistirá en colocar el número de identificación de cada postulante en esferas, las cuales serán colocadas en una urna. Las 3 primeras que salgan definirán a las personas seleccionadas y el 30 de octubre se publicarán los resultados. Bueno, y en otra nota, los colegas de NTR recogen la voz de Lucía Almaraz, especialista en transparencia y seguridad pública y académica de la UNIVA, y ella dice que aunque el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco ha aumentado, su eficacia sigue limitada, en consonancia con el reportaje inicial que compartimos con ustedes de los colegas de NTR. Y ella señala que entre los principales obstáculos identifica la fragmentación institucional. Comisión de búsqueda, colectivos, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Fiscalía Estatal operan actualmente sin coordinación real, lo que afecta directamente los resultados en campo. El subejercicio y gasto ineficiente es otro factor, porque aunque los recursos crecen, muchos se devuelven por falta de capacidad técnica, personal especializado, infraestructura adecuada y tecnología de geolocalización. La capacitación constante es escasa y el enfoque sigue siendo reactivo. Se atienden casos existentes en lugar de prevenir nuevas desapariciones. La especialista también propone reorientar el presupuesto a resultados, fortalecer la comisión de búsqueda con autonomía, dotar de infraestructura forense de alta tecnología, capacitar personal, priorizar la protección de familias buscadoras y generar estadísticas claras que permitan medir los avances. Vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Hablaremos con María González sobre un pronunciamiento que decenas de organizaciones dieron a conocer el viernes pasado y donde están, haciendo observaciones críticas a la Ley Nacional de Aguas que está impulsando el gobierno federal. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos enlazados ya vía telefónica con María González. Ella es directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Le agradecemos que nos tome esta llamada para hablar de un pronunciamiento que decenas de organizaciones presentaron el pasado viernes frente a la Conagua. Ellos están posicionando, organizaciones tanto de aquí de Jalisco como del país, en contra de los cambios que está proponiendo para la Ley de Aguas Nacionales, que ven que es en un sentido pues todavía privatizador, que no desmantela el sistema de concesiones, entre otros puntos, pero justamente de esto nos va a hablar María. Gracias por atender esta llamada, María, como siempre, te agradecemos.
Sí, gracias Rubén y Jesús. Buenas tardes a ustedes y a su audiencia. Bueno, este es un tema muy relevante. Sin duda. Porque efectivamente el pasado 8 de octubre se ha presentado por parte de la Secretaría de Gobernación una propuesta para reformar el marco normativo del agua en México. Esta propuesta que viene del gobierno federal y de la Comisión Nacional del Agua lo que está proponiendo es mantener la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley de 1992, que nació en la etapa más fuerte del neoliberalismo en este país y a nivel también internacional de las privatizaciones de todos los bienes nacionales. El agua no fue la excepción. Y esta ley, digamos, pues es la que, entre muchos otros factores, pues tiene a México en este gran problema, ¿no?, de contaminación, acaparamiento del agua por grandes usuarios, pero concentrado en pocas manos, y privatización. Entonces proponen algunas reformas a la Ley de Aguas Nacionales y emitir una nueva Ley General de Aguas. Sin embargo, esta nueva Ley General de Aguas no garantiza tampoco el derecho humano al agua y al saneamiento, que, digamos, todo este debate se dio o inició pues por la lucha de movimientos, organizaciones, todo el movimiento a nivel nacional en defensa del agua, que en el 2012 logró elevar a rango constitucional, es decir, que se reconociera el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde entonces, hace 13 años, en este país se debió de haber abrogado la Ley de Aguas Nacionales y emitido una nueva Ley General de Agua que transversalizara el derecho humano al agua y al saneamiento y por lo tanto quitara todo el carácter privatizador del agua en este país, en la legislación. Sin embargo, es muy lamentable y pues es una alerta nacional porque lo que se está recibiendo, lo que se está proponiendo es la continuación de la gestión, de ese modelo de gestión de agua fallido, privatizador, acaparador y contaminador. María, esto a pesar del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que apenas recientemente habló de que está en contra del sistema de concesiones de agua, habló que incluso algunos políticos están acaparando estas concesiones y también hoy coincide con la publicación de un reportaje en Milenio que seguramente viste, donde habla de la mafia del agua en el Bajío, en particular políticos panistas que están acaparando el agua o que tienen varias concesiones, entre otros el expresidente Vicente Fox y también el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de oscura memoria por su pasado represivo, pero también ahora resulta que tiene concesionada agua en el municipio de Tototlán. Sí, efectivamente, o sea, hay una tremenda contradicción en la narrativa presidencial. Esta reforma se ha presentado particularmente el 2 de octubre y llega al Congreso de la Unión el 8 de octubre. Se ha presentado con una narrativa de que el agua en este país dejará de verse como mercancía, se va a eliminar la privatización, se va a evitar el acaparamiento. Sin embargo, hemos hecho pues una revisión minuciosa de esta propuesta y realmente pues es muy importante porque efectivamente, Rubén, mantiene este sistema de concesiones y los privilegios a estos grandes usuarios acaparadores del agua que desde luego están en la lista políticos, expolíticos, como los que tú mencionas, y desde luego, digamos, pues todas las empresas, ¿no? Mineras, inmobiliarias, refresqueras, cerveceras, químicas, etcétera. Es decir, lo que es para realmente ir en contra de una ley en sentido neoliberal, que es lo que supuestamente, como dices, es la narrativa del discurso presidencial y del actual gobierno, debería eliminarse y transformarse completamente el esquema de concesiones de agua, que eso es lo que ha hecho tanto daño en las últimas décadas en el país. Así es, y bueno, hay muchos aspectos de preocupación.
pero me voy a detener solo en algunos. Sí, adelante. Por ejemplo, hay todo lo que se está proponiendo respecto a la participación, pues es una total simulación. O sea, esta iniciativa propone continuar con los consejos de cuenca, que son consejos que no han funcionado en este país, que no están funcionando, que están representados, digamos, por los grandes usuarios. Y hay otro elemento también de mucha preocupación en donde me quiero concentrar, que es mantener el Consejo Consultivo del Agua. La Ley de Aguas Nacionales incluye al Consejo Consultivo del Agua como un consejo vinculante y al que la CONAGUA le tiene que consultar. Este Consejo Consultivo del Agua, digamos, pues es el cártel del agua, la hidrocracia de este país, quien realmente controla todas las decisiones sobre el agua, y ahí está la Coca-Cola, y bueno, ahí hablamos de Vicente Fox, ¿no? O sea, claro. Este Consejo Consultivo de Agua se crea en el año 2000, justo por propuesta de Vicente Fox, a propósito de esta nota del día de hoy de los exgobernadores, pero están también Danone, solo por poner algunos ejemplos, Nestlé, Grupo Modelo, Grupo Peñafiel, Heineken, Rotoplas. Los grandes acaparadores y consumidores de agua. Exactamente. Entonces, quisiera también, porque es un tema complejo, pero digamos, esta reforma está también totalmente basada en seguir sosteniendo el Plan Nacional Hídrico de este sexenio, y también pues el proyecto el México, ¿no? O sea, claro. Y es entonces que hay como esta narrativa de que las concesiones se van a regular, se van a ordenar. Sin embargo, en los hechos, es mínimo lo que se está cambiando. Por ejemplo, en esta propuesta se siguen manteniendo la vigencia de años que alguien puede tener una concesión, que son de 30 años, con una renovación de 30 más. Uh-huh. Entonces, alguien puede acapararle a 60 años y volver a acaparar, como pasa, digamos, con estos grandes usuarios. Así es. María, te comunico con Jesús para otras preguntas. ¿Qué tal, María? Buena tarde, un gusto escucharte. Estaba leyendo el documento que compartieron también con todos estos señalamientos puntuales, a estas críticas al proyecto, y hay una cuestión que me llama la atención, un supuesto reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y de los pueblos originarios, pero un reconocimiento entre comillas, es una simulación. Esto es grave porque es uno de los principales aspectos que, pues digamos, ha celebrado, digamos, parte del partido Morena o de la 4T, pero parece que es una simulación, como ustedes denuncian. Sí, efectivamente, o sea, esta ley de aguas nacionales vigente lo que ocasionó fue un despojo del agua fundamentalmente a los pueblos originarios, ¿no? Que, digamos, se le modificó y viene también desde la reforma al artículo 27, y también desconoció la gestión comunitaria en este país. Sin embargo, la gestión comunitaria en México sigue siendo muy fuerte. O sea, hay alrededor de 28,000 sistemas comunitarios, es decir, de comunidades o sistemas autogestionados, en donde son las propias comunidades o colonias que manejan el agua, digamos, todo lo que tiene que ver con su tratamiento, distribución, uso, etcétera. Y la ley de 1992, la ley vigente, digamos, no eliminó ese reconocimiento. Entonces, en esta iniciativa se está reconociendo, como bien lo dices, Jesús, entre comillas, porque no se le está dando derecho ni a asignaciones ni a concesiones. Ese es un tema. Entonces, no tienen el poder o el control sobre el agua. Y lo segundo es que también se les está reconociendo como organismos paraestatales, es decir, que van a depender de los ayuntamientos. Entonces, digamos, todo el tema de su autonomía está en riesgo, ¿no? Esta es una lucha muy importante. A nivel nacional existe la red de sistemas comunitarios del agua. Hay organismos, ¿no? Comunitarios de aquí de Jalisco. En nuestro comunicado también hacemos mención al colectivo Resistencia Civil por el Valle, del municipio de la comunidad del Refugio, municipio de Tala,
que ellos están dando como esta lucha, esta batalla, están haciendo un análisis también muy minucioso de cómo les afecta esta reforma. Pero es muy preocupante que con bombo y platillo se diga, ya por fin vamos a reconocer de nuevo la gestión comunitaria del agua en este país, pero siga siendo controlada, en este caso, por los estados o por los municipios o por los grandes concesionarios. Claro, es un engaño. La otra cuestión también que plantean es, justo comentabas al principio, el tema de la contaminación, es decir, se mantiene algo que llaman un derecho a contaminarnos. ¿Explicas un poco esto, por favor? Sí, efectivamente se ha denunciado muchísimo que se debería eliminar, ¿no?, del régimen de agua este derecho que se le da pues a la industria, ¿no?, a contaminar, y después pues te aplico una multa o no te la aplico, ¿no? Que la realidad es que no se las aplican, pero digamos, esta premisa del que el que contamina paga ha generado mucho daño, porque entonces, digamos, pues el gran capital pues tiene, digamos, ese dinero y pues contamina y paga y vuelve a contaminar y paga, pero en realidad ni siquiera se cumple el principio, ¿no? O sea, tenemos el caso del derrame en Sonora, por ejemplo, o el río Santiago, pero digamos, el río Sonora es el mejor ejemplo de pues una tragedia, ¿no? En donde ni siquiera la empresa, la minera, pues ha resarcido los daños, ¿no? Entonces son muchos aspectos de preocupación, y el tema central que también me quisiera detener es en que se está incumpliendo el mandato constitucional. O sea, el mandato constitucional en el 2012 ordenó que se emitiera una nueva Ley General de Aguas, ¿no? Es decir, que estos dos derechos, el derecho al agua y al saneamiento, fueran regulados nuevamente en el país a través de una sola ley. Y aquí quiero poner el ejemplo de otros derechos que efectivamente tienen leyes generales de agua, como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, por mencionar solo dos derechos. Entonces, esto también es una contradicción, o sea, porque, o sea, en este país, si de aprobarse esta reforma, habría dos leyes, ¿no? Dos legislaciones. Eso también, en términos de la justicia hídrica, va a ser un verdadero caos, y además también, digamos, pues es un tema también ahí inconstitucional, ¿no? Eso tampoco se está respetando. Por lo tanto, pues todo el movimiento pues nacional en defensa del agua estamos llamando, en primer lugar, a que se abrogue la ley de aguas nacionales vigente en este país. En segundo lugar, a que se emita una sola y una nueva Ley General de Aguas, pero evidentemente que no sea una ley que siga beneficiando pues a los grandes acaparadores o a los multimillonarios del agua, que hay estudios, ¿no? Aquí hemos hecho también nosotros desde el INDEC el estudio de acaparadores de agua de Jalisco, ¿no? Que deja clarísimo dónde está el agua, quién la tiene concentrada en sus 50 grandes usuarios de agua subterránea y de agua superficial, pero esto pasa en todo el país, y lo revela pues esta nota del día de hoy de Milenio, ¿no? Que está, digamos, poniendo el ojo en expolíticos, pero que al final de cuentas son empresarios. Así es. María, señalan en el comunicado y en la rueda de prensa que ustedes están exigiendo todo este conjunto de organizaciones de la sociedad civil, Parlamento abierto, y que además se retome una propuesta que ya habían presentado de una ley nueva, una ley general de agua, desde el año 2020. ¿Qué respuesta ha habido a estas exigencias por parte de los diputados? Sí, efectivamente, dentro del Congreso Federal, actualmente hay 3 iniciativas, ¿no? Que, digamos, tienen elementos de una reforma, digamos, más integral, que elimina, digamos, este carácter privatizador. Y entre ellas está la iniciativa de ley ciudadana, ¿no? De la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, que fue una iniciativa que ya se había presentado en 2020, pero que se acaba de presentar el día de ayer. Acaba de ingresar
a la Cámara de Diputados, pero hay otras dos iniciativas. Hay otra iniciativa de otra diputada, de Xóchitl Zagal, que es una diputada de Morena por el Estado de México, y de otro diputado también en la Cámara de Diputados. Entonces son tres iniciativas que tienen un carácter más ciudadano y que realmente son más integrales y van más a la lógica de abrogar la ley de aguas nacionales y de emitir una sola ley general de aguas que sí realmente transversalice el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces lo que estamos exigiendo es que se tienen que dictaminar. Estamos hablando de cuatro iniciativas, ¿no? Sí, la de la presidenta y estas tres. Y la de la Conagua, ¿no? Hay respuesta digamos, si hay diálogo, si hay escucha de parte de los diputados hacia ustedes, hacia este conjunto de organizaciones. Sí, hay apertura, digamos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de algunos legisladores y legisladoras, y el día de ayer justamente se aprobó en la Comisión de Recursos Hidráulicos el Parlamento abierto en todos los estados del país, y quizás en algunas regiones, digamos, donde hay más agua o están los pueblos originarios, por ejemplo, porque esta propuesta no está, justamente tampoco está garantizando ni respetando la consulta, ¿no?, a los pueblos indígenas, que son quienes son los guardianes del agua y están en las zonas donde hay mayor agua en este país. Entonces, eso se aprobó el día de ayer. Hay una negativa todavía por la Junta Directiva del Congreso, de la Cámara de Diputados Federal, pero estamos como en esta exigencia, y de todas maneras se van a llevar a cabo estos foros en todo el país. Aquí en Jalisco estamos coordinando un foro que será de esta a la próxima semana, en el Congreso del Estado, con presencia de diputados federales, y también hay una campaña, ¿no?, que le estamos llamando Una Sola Agua, Una Sola Ley, y ahorita estamos invitando a firmar para exigir este Parlamento abierto. Muy bien, vamos a seguir al pendiente justamente de esta iniciativa, de estos foros y de las siguientes acciones. Te agradecemos, María González, que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y pues sí, esta es una alerta nacional, entonces agradecemos que pues le sigamos dando ahí cobertura y de amplia difusión. Por supuesto, vamos a estarlos acompañando en todas las actividades. Gracias, María González, directora del IMDEC, sobre este tema tan sin duda tan relevante. Vamos a seguir muy al pendiente. Un detalle, Rubén, hay una cuestión chusca que es la nota, digamos, de burla a Cuauhtémoc Blanco, deportista, legislador del partido Morena, porque el día de ayer había una sesión justamente semipresencial de la Comisión de Recursos Hidráulicos donde se estaba discutiendo la ley de aguas nacionales y el tipo andaba jugando pádel, digamos, se hizo chusco, digamos, de cómo es posible, pero el detalle es algo tan grave como justamente esta ley. El tipo apareció ahí, ¿no? Exacto, la importancia, ningún tipo apareció, dijo por favor denme asistencia y ya desapareció. Obviamente los demás legisladores se burlaron del tipo, pero lamentable. Terrible la irresponsabilidad y bueno, esa es la calidad de la clase política profesional que tenemos prácticamente todos los partidos. Ninguno se salva, todos entran a sus beneficios, entran a las triquiñuelas, a sentarse en el poder y pues a traicionar algo que es su discurso. Yo sé que siempre es falso, pero esta idea es que somos servidores, venimos aquí a servir al pueblo, no vienen a servirse a sí mismos como lo demuestran muchas rémoras de la clase política. Vamos a una pausa y seguimos justamente le vamos a compartir los detalles de este reportaje de Milenio y otros temas que tienen que ver con el tema del agua. Cosa Pública 2.0. Justo en el contexto y seguramente motivado por esta discusión de la nueva Ley General del Agua, en el diario Milenio, un colega publica un reportaje, se llama El Cártel del Agua.
6 líderes del Partido Acción Nacional acaparan las concesiones del Bajío. Dice que el agua del Bajío es azul, no por su color, sino por su tinte partidista. 4 exgobernadores, un exlíder partidista y un expresidente de México, todos del PAN, se han beneficiado de concesiones de agua para uso agrícola desde 1996. Una investigación de Milenio revela que 6 prominentes figuras de Acción Nacional fueron beneficiados con una veintena de concesiones de Conagua en los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes. Y los nombran. Los dueños de estos privilegios acuíferos son Miguel Márquez Márquez, ex gobernador de Guanajuato; Luis Armando Reynoso Ofemat, ex mandatario de Aguascalientes; Ignacio Loyola Vera, ex gobernador de Querétaro; Francisco Javier Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco; el ex presidente nacional del PAN, Marco Antonio Cortés Mendoza, cuenta con concesiones en la zona centro-occidente del país, al igual que Vicente Fox, expresidente y ex gobernador de Guanajuato. Ahora, qué pertinente todo este reportaje, no solamente por el debate sobre la ley del agua y cómo revela que los políticos se aprovechan de la ley existente para lucrar con este importante recurso, vital recurso, y para lucrar, porque las concesiones las tienen justamente para explotarlas. Pero además, ahora que se lanza también el supuesto relanzamiento del Partido Acción Nacional, demuestra la hipocresía de la clase política y de este partido, como dije, de todos, pero en este caso concreto que estamos hablando de ellos. Quieren relanzarse y, por ejemplo, ¿con qué cara Marco Antonio Cortés Mendoza, actual senador, se regaló mismo una senaduría siendo presidente nacional del PAN? Usted lo recordará en la campaña pasada. ¿Con qué cara le va a decir a los ciudadanos, miren, yo soy el político del nuevo PAN, soy distinto? ¿Cuándo tiene concesiones de agua? ¿Sabe dónde? Aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco, ya lo vamos a leer más adelante exactamente. Volviendo al reportaje, señala que todos estos políticos mencionados tienen el control de 3.3 millones de metros cúbicos de agua que se extrae de la zona del Bajío. Se recuerda que la cantidad de líquido que pueden almacenar estos 6 dirigentes panistas es equivalente al tamaño de la presa Emilio López Zamora, también conocida como presa Ensenada, la cual abastece a esta ciudad de Baja California. Una reserva de este tamaño puede abastecer a una ranchería de 330 personas durante 274 años. Más adelante en la nota se ha recordado que Claudio Sheinbaum justamente ha criticado este sistema de concesiones y se informa que de 536.533 títulos de concesión, 163.689 están vencidos. Y citan que la presidenta comentó que había muchos excesos, como el del exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, que acaparó el líquido. La presidenta Sheinbaum también envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General del Agua. Ahora, sí. ¿Quiénes tienen exactamente estas concesiones desde hace 30 años? Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, de 2001 a 2006, cuenta con una concesión de agua para uso agrícola de 25,000 metros cúbicos en el municipio de Tototlán, aquí en Jalisco, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2029. Usted recordará que Tototlán acaba de ser afectado por graves inundaciones. Y bueno, también hay que recordar las políticas hídricas de planteó Ramírez Acuña en sus tiempos acá, entre otros el tema de la presa Arcediano, polémica también. Pero bueno, volviendo al reportaje, señala que en el caso del gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010, Luis Armando Reynoso Ofemat, él fue beneficiado con 3 concesiones a su nombre y de diferentes familiares desde el año 96. 2 de estas concesiones vencieron en 2015 y 2017 y se encuentran dentro de la capital hidrocálida. Uno de los permisos para uso agrícola de más de 13,000 metros cúbicos termina el 28 de octubre de este año, a punto en pocos días. Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato de 2012 a 2018, obtuvo 3 concesiones de agua para uso agrícola entre 2000 y 2013 de una capacidad de explotación de 150,000 metros cúbicos. Inició el 23 de diciembre de 2009 y vence el 24 de diciembre de 2029. El exgobernador de Querétaro entre 1997 y 2003, Ignacio Loyola, se benefició de una concesión de agua años después de dejar el puesto. Su permiso entró en vigor el 26 de septiembre de 2022 y concluye hasta el 27 de octubre del 2037. En este reportaje se preguntó al consultor en políticas públicas Óscar Arredondo sobre esta política del agua. Dice, no es sequía, es saqueo. De hecho, es un lema que viene de estas organizaciones que desde hace años han denunciado la política privatizadora del agua. Aquí recuerden que Marco Cortés Mendoza, expresidente del PAN, obtuvo 2 concesiones de agua para uso agrícola en los municipios de Tapalpa y Atoyac, aquí en Jalisco, entre 2016 y 2021. Ya, de hecho, era, si no diputado federal, ya tenía puesto
puestos de dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Los permisos fueron otorgados por el organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, en la que se localizan los estados del occidente del país. Y ambas propiedades, por cierto, son para la producción de aguacate, según reportes del Servicio Nacional de Sanidad. Y también se recuerda a las concesiones de la familia Fox. La primera fue a favor del entonces gobernador de Guanajuato, quien había sido presidente y director general de Coca-Cola México, y en esos días ya era candidato presidencial del PAN, por un bloque de 240,000 metros de agua y con vencimiento el 5 de noviembre de 2029. El municipio coincide donde se ubica su rancho en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, y además cuenta con una segunda concesión en San Francisco del Rincón, y también llegó en su periodo como gobernador de Guanajuato en la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, dentro del municipio donde está centrada su propiedad y la de sus empresas denominadas Fox Berries y el Cerrito, dedicadas a actividades agrícolas según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, de tal manera que hiperbeneficiados esta mafia del agua de El Bajío, todos líderes políticos del Partido Acción Nacional. Y todavía le falta, en el caso de Fox, algunas de las concesiones van a vencerse hasta dentro de 7 años, en 2032. Bueno, y en sentido contrario, solo para poner el contraste, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida reunió a pueblos indígenas, barrios y comunidades de México en el territorio yaqui para intercambiar los mecanismos de despojo del agua que sufren y sobre todo las estrategias de lucha que llevan a cabo para defenderla y cuidarla. Es una crónica, reportaje de la Dalirio Oropesa que publica en Desinformémonos. Ahí cuenta que la asamblea inició con el pronunciamiento, esto fue el fin de semana pasado, el pronunciamiento de María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena Marichuy, como se le conoce, aseguró que cada una de las comunidades que formamos parte del CNI tienen sus formas de cómo han resistido a este saqueo. Un desarrollo que destruye y mata a las comunidades no es desarrollo de las comunidades, es un desarrollo del capital, de las empresas que solo ven un signo de pesos en la tierra, en los bosques, en el agua, dijo la vocera. Los agentes principales señalados por el despojo del agua son el gobierno mexicano y las empresas. Añadió que las formas de despojo van desde la extracción ilegal, favorecimiento de concesiones, megaproyectos como hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, planes de justicia, áreas naturales por imposición, parques industriales, acueductos, cerveceras, basureros, contaminación industrial, presas, urbanización en cuerpos de agua, entre otros. Para ellos es ganancia, para nosotros es la muerte, dijo Marichuy. Bueno, ahí cuenta que hubo representantes participaron más de 127 personas que llegaron desde 17 estados de México y de Argentina también, por cierto. Y ahí, entre otros, hablaron los representantes del pueblo yaqui, quienes criticaron el plan de justicia, el cual, dicen, llegó a dividir a los 8 pueblos yaquis y a darles quincenas a las autoridades con las cuales son manipulados abiertamente. Y mencionó que lo que han vivido en Lomas de Bacún para mantener al margen del pueblo al gobierno y tomar control del agua de la presa de Oviachic. Asimismo crearon el Consejo del Agua, es el único de los 8 pueblos que no participó en el plan del gobierno mexicano. El agua no es de Conagua, aseveró Higinio en esta crónica de Daliri Oropesa. Y al final recuerda que en el primer día de trabajo de la Asamblea las personas participantes realizaron mesas de trabajo para dialogar con las siguientes preguntas: ¿quiénes despojan el agua? ¿Cómo es el despojo? Y respondieron cuáles son las estrategias de defensa del agua que llevan a cabo en sus geografías. Y para el segundo día realizarán asambleas y un pronunciamiento final con la declaratoria y los acuerdos tomados. Ya les compartiremos en redes sociales esta crónica. Nos vamos a la última pausa de este martes 21 de octubre y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la información de Gaza y la información sobre asuntos globales, sobre cosas públicas globales. El primer ministro de Israel, el criminal Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes en el Parlamento de Israel que llegó a lanzar 153 toneladas de bombas sobre la franja de Gaza el pasado domingo en respuesta a lo que el ejército denunció como ataque de Hamas en violación al alto al fuego. ¿Sabes qué? Teníamos la duda si había sido solo en la jornada, la redacción dice, pero ¿sabes si se está confirmando? Dijo tal cual Netanyahu: ayer, se refiere al domingo, lanzamos 153 toneladas de bombas sobre diferentes partes de la franja de Gaza después de que 2 de nuestros soldados fueron asesinados por Hamas. Así lo declaró ahí en el Parlamento. Es una cantidad brutal de poder de fuego en un solo día, me parece terrible.
Claro. Más adelante en esta nota, que es de agencias y de otros diarios, porque citan a The Guardian, de que publica La Jornada, funcionarios de Gaza relataron a este diario británico The Guardian que al menos 135 cuerpos mutilados devueltos por Israel a la franja corresponden a palestinos recluidos en Teimán, el campo de detención ligado a su base militar en el desierto de Negev. De acuerdo con fotos y testimonios publicados por el diario británico, del año pasado, los detenidos palestinos eran mantenidos en jaulas con los ojos vendados, esposados a camas de hospital y obligados a usar pañales. El día de ayer le comentamos una nota muy dolorosa, muy terrible, cómo también se enlazan las realidades. Familias que tienen desaparecidos allá en Gaza fueron obligadas a ver las fotos de estos cadáveres y lamentablemente muchos de ellos están mutilados efectivamente, algunos sin ojos, otros con partes evidentes, laceraciones en el cuerpo, y así los entregó el gobierno de Israel a la autoridad en Gaza, y esto pues confirma justamente que las torturas que ejecuta el ejército de Israel contra los detenidos, que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un juicio, ya no digamos un debido proceso, no tienen ningún juicio, ni siquiera les inician un debido proceso. Por otra parte, Shosh Bedrosian, quien es el vocero del gobierno de Israel, declaró que Netanyahu se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Hay que recordar que él es el yerno de Trump. Después del encuentro, ninguno comentó lo que conversaron. No obstante, la autoridad de radiodifusión de Israel sostuvo que el premier pidió a Estados Unidos no comenzar a reconstruir Gaza hasta que el movimiento islamista demuestre, dice, voluntad de desarmarse. En tanto, el ejército lanzó un ataque de artillería en Deir al-Balaj, en el centro de Gaza, con saldo de 4 muertos. Esto el día de ayer, luego de que los gazatíes informaron que había confusión sobre la ubicación de la llamada línea amarilla. Por su parte, el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Tariq Hasserik, alertó que 15.600 gazatíes, incluidos 3.800 niños, necesitan evacuación médica urgente, y expuso que desde principios de 2025 más de 500 personas murieron en el enclave de inanición, es decir, de hambre. Autoridades de Gaza indicaron que el balance se elevó a 68.216 palestinos asesinados a causa de la ofensiva de Israel desde el 7 de octubre de 2023 y que el número de heridos asciende a 170.361. Y por otra parte, Donald Trump amenazó a Hamas que va a ser erradicado de Gaza si no cumple con los acuerdos. Y por su parte, también J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, viajó para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Vamos brevemente a lo que ocurre en el sur de nuestro país, en Sudamérica, porque hay nuevas amenazas de Donald Trump, no solo contra Venezuela, sino ahora también contra Colombia. El presidente de Estados Unidos acusó el domingo, de hecho desde el sábado, al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser líder del narcotráfico, y advirtió que su gobierno cesará los pagos y subsidios a gran escala a Colombia al referirse a grandes y pequeños campos de producción masiva de drogas en ese país. El mandatario estadounidense aseguró que Petro debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato. Estados Unidos se lo cerrará y no lo hará de buena forma, es decir, otra vez con la amenaza de una injerencia directa en un territorio bajo el cual no tiene soberanía. Es lamentable. También hacen un recuento de las declaraciones. También dice que horas después el secretario de Guerra Pete Hegseth anunció que Washington perpetró otro ataque contra una embarcación sobre las aguas internacionales del Caribe que afirmó sin evidencia estaba asociado con el Ejército de Liberación Nacional y que supuestamente transportaba, dijo, cantidades sustanciales de narcóticos. 3 hombres a bordo murieron en el ataque llevado a cabo el viernes pasado, comentó. En el anuncio compartido en las redes sociales, el secretario adjuntó un breve video en el que mostró un bote en llamas después del ataque. El Departamento de Estado, se recuerda, designó en el 97 al ELN como una organización terrorista extranjera. Otra vez, y para decirlo coloquialmente, como decimos en México, están asustando con el petate del muerto. O sea, desenterrando. Dicen que el Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos guerrilleros de Colombia, está llevando y transportando estas drogas. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia, solamente son los dichos, en este caso del secretario de Defensa, actualmente Departamento de Guerra de Estados Unidos, sin presentar ninguna prueba. Y aparentemente tenemos que creerlo. Están creando lo que se llama banderas falsas, es decir, estas embarcaciones son peligrosas para nosotros, para seguir provocando un conflicto y de manera unilateral, si así les conviene y si así lo quieren, intervenir en esos países. Es terrible cómo están preparando el terreno para ello. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la nueva escalada de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Esto informó
un medio local, Reporte Coronel. Ahora creo tengo una reunión con el señor que mandaron, no es un embajador, es encargado de negocios, expresó el presidente colombiano. También dijo que la perspectiva de este encuentro ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente del presidente Donald Trump y que hay que analizar bien, y señaló que ese encuentro trae razones oficiales. En la reunión dijo que yo no voy a conceder, voy a exigir, y contó que tratarán temas como la imposición de nuevos aranceles para las exportaciones y el futuro Tratado de Libre Comercio. Y en otra nota de AFP hace un recuento justamente de diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, en particular entre Donald Trump y Petro, con fuertes discursos en contra de Donald Trump, a quien compara con Adolf Hitler. El presidente colombiano Gustavo Petro tensó las relaciones con Estados Unidos al punto de que su principal socio le retiró el apoyo económico. Bajo la administración del primer mandatario izquierdista de su historia, Colombia dejará de recibir millonarios aportes que durante décadas utilizó para combatir a las mafias. Petro denunció el sábado que en medio de su despliegue militar en el Caribe, Estados Unidos violó la soberanía de su país en aguas territoriales colombianas y mató a un pescador cuya lancha estaba averiada y a la deriva. Veo estas las razones de Colombia, y según Estados Unidos era una lancha con gente del Ejército de Liberación Nacional. Ya le vamos a dejar esto en redes sociales y seguir dándole seguimiento a esta información en los próximos días. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común y luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.